Nuevamente, buenas noches a todos y sean bienvenidos a nuestra actividad de esta tarde-noche. Vamos a dar inicio a la clase de esta tarde-noche, dado que el tiempo apremia y tenemos que ir avanzando en los puntos contenidos en nuestro programa. Eh, eh, Como una primera presentación, pues ponemos ahí uno de los pensamientos más hermosos de un profundo contenido que escribió Martin Luther King Jr., que ustedes saben, pues fue un gran activista de los derechos civiles de los afroamericanos desde 1955 hasta el día de su muerte, en el cual fue asesinado en 1963. Pues él era un gran pacifista, su lucha era pacífica, además, pues de que era un prominente, digamos, ministro religioso. Y toda su lucha por los derechos civiles pues fue marcada de una manera pacífica. Y pues es un pensamiento que nos llama a la reflexión, sobre todo como una situación ad hoc a la crisis que triste y lamentablemente está viviendo el país y que pues lastimosamente aún no se encuentra una solución. Sin embargo, pues tenemos la esperanza y la fe de que esto se pueda resolver sin que exista mayor derramamiento de sangre, sin que exista violencia y que se respeten pues los derechos y garantías fundamentales de todos los ciudadanos. Bien, entonces a ello pues vamos a dar inicio a nuestra clase de esta tarde y el tema que vamos a abordar se refiere al procedimiento preparatorio. Pregunto una vez más si se ve la presentación. Tilik, ¿sí se ve? Gracias. Bien, el procedimiento preparatorio, instrucción o investigación, como también se le puede denominar, está normado a partir del artículo 309 al 331 del Código Procesal Penal y se denomina o se le da esa denominación de procedimiento preparatorio porque, digamos, es la función fundamental, es podríamos decir que de conformidad al artículo 251 de la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público le asignan, le atribuyen esta fase procesal al ente investigador, o sea, al Ministerio Público. Y se denomina procedimiento preparatorio porque es la primera fase del proceso que busca o que tiene como finalidad recolectar todos los medios de investigación útiles, necesarios y pertinentes para estructurar la teoría del caso o para preparar, como el caso que el Ministerio Público en un momento determinado presentará ante los órganos jurisdiccionales. Por eso se llama procedimiento preparatorio, porque va encaminado a preparar el ejercicio de la acción penal, de la persecución penal atribuida al Ministerio Público. Y pues el Código Procesal Penal, básicamente a partir del artículo 309, si bien es cierto, no establece o no determina una definición de esta primera etapa del proceso, sí señala, se indica, digamos, en qué consiste, digamos, esta etapa del procedimiento preparatorio. Y como aparece en la presentación, se le puede o se le conoce también en otras legislaciones como una etapa de instrucción, es decir, es una fase en donde se instruye toda la investigación. Y acá pues también se le denomina etapa de investigación, que está asignada con exclusividad al Ministerio Público con el apoyo o el auxilio de la Policía Nacional en materia de investigación y también en otras instituciones que, como el INACIF, que coopera con el Ministerio Público en la investigación a través de los dictámenes periciales que emite en todas las áreas o materias específicas que el Ministerio Público requiera. Entonces,
No obstante de que el Código Procesal Penal no establece una definición de la etapa preparatoria, pues aquí consignamos dos definiciones muy prácticas y sencillas en relación a lo que es esta primera fase del proceso penal. Y concretamente en la primera de ellas se señala que es la investigación realizada por el Ministerio Público. Es decir, que la investigación en materia penal, digamos, es una función exclusiva del Ministerio Público. Ninguna otra institución está facultada, legitimada o autorizada constitucional y legalmente para realizar una investigación en materia penal. Puede existir una investigación en materia administrativa, en materia de otra naturaleza, pero en materia penal solo el Ministerio Público es el ente responsable de esa investigación. Y se señala que el Ministerio Público, para poder realizar esta función, obviamente necesita la cooperación, el apoyo de otras instituciones y específicamente en materia de investigación, con el apoyo de la Policía Nacional a través de sus investigadores y de sus especialistas en materia de investigación, que por cierto hay muy buenos investigadores en la Policía Nacional, con mucho conocimiento, con mucha preparación, con mucha experiencia. Dice que tiene como finalidad recabar los medios de investigación útiles, necesarios y pertinentes para preparar y fundamentar los actos conclusivos que el ente acusador presentará al juez contralor de la investigación. Cuando la ley o cuando en la definición se dice que es la recolección de medios de investigación o recabar medios de investigación útiles, es decir, necesarios y pertinentes, se refiere a que no todos los medios de investigación pueden ser útiles para el esclarecimiento de la verdad. No todos los medios de investigación pueden ser pertinentes a esa investigación que está realizando el Ministerio Público, porque en la investigación que es tan amplia pueden encontrarse elementos que en un momento determinado no van a ser útiles para el esclarecimiento de la verdad, para determinar la existencia del hecho punible, para determinar la participación y responsabilidad penal del sindicado y en su momento la imposición de una sanción si fuese condenado en un juicio oral y público. De manera que esos medios de investigación tienen que ser útiles para la investigación, necesarios para la investigación y que sean pertinentes para esa investigación. Y todos esos medios de investigación implican testigos, documentos, peritajes, prueba material, prueba científica, etcétera. Cualquier medio probatorio que encamine a el esclarecimiento de la verdad y a la aplicación de la justicia penal. Entonces, la finalidad, pues precisamente de la investigación es la recolección, la búsqueda, la obtención de todos esos medios de investigación que le permitan al Ministerio Público fundamentar eh, cualquier requerimiento que pueda formular al juez contralor de la investigación. Por ejemplo, el Ministerio Público puede estar investigando, digamos, la comisión de un hecho delictivo, pensemos en un robo, y que durante la investigación el Ministerio Público pudo obtener la información no solo de la víctima, la declaración de la víctima, sino también declaración de dos o más testigos presenciales, documentos y peritajes, etcétera. Y con esa investigación el Ministerio Público puede en un momento dado requerir la orden de aprehensión del imputado a quien se le atribuye la comisión de ese hecho punible. ¿Ya? Entonces, obviamente el Ministerio Público tiene que fundamentar, tiene que, digamos, contar con esos medios de investigación que hagan presumir o creer que el sindicado participó en la comisión de ese hecho delictivo.
Y esos medios de investigación son los que presentará en la audiencia correspondiente al juez para que el juez los analice y en su momento determine y decida si es procedente o improcedente la orden de aprehensión contra el imputado o sindicado. Puede pensarse también en un allanamiento, que el Ministerio Público le pida al juez la autorización de la práctica de un allanamiento. Pero para que el juez autorice ese allanamiento, pues tendrá que tener medios de investigación que le convenzan de que en efecto es procedente, es viable jurídica y procesalmente autorizar ese allanamiento o esa inspección y registro. Entonces, todos esos medios de investigación tienen que tener relación con el hecho delictivo, con la posible o presumible participación del imputado en la comisión de ese hecho punible. Pero además, la definición dice que todos estos medios de investigación que el Ministerio Público logre recolectar durante su investigación también fundamentan una petición o un requerimiento de los actos conclusivos que en su momento el Ministerio Público debe promover ante el juez contralor de la investigación. Es decir, que al concluir la investigación, el Ministerio Público tiene alternativas, tiene que asumir actitudes procesales para plantearle al juez contralor de la investigación el acto conclusivo que proceda. Y vamos a ver en un momentito, y ya lo hemos manifestado en otras sesiones, que los actos conclusivos, pues podemos mencionar la solicitud de apertura a juicio y formulación de acusación, el sobreseimiento, la clausura provisional, un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal, que son los actos conclusivos que la ley permite que el Ministerio Público plantee ante el juez al concluir su investigación. Entonces, la investigación básicamente, pues, que realiza el Ministerio Público debe ceñirse o circunscribirse a lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Penal, que habla de los fines del proceso, que también tiene relación con el artículo 107 del Código Procesal Penal y el 309 del Código Procesal Penal y otros, por supuesto, artículos que están plasmados en el Código Procesal Penal y no digamos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece no solo qué es la institución, cuáles son sus principios, cuáles sus funciones, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que el Ministerio Público pues, sea el responsable de esa investigación y persecución penal. La otra definición señala que es la etapa inicial del proceso penal, es decir, es la primera fase del proceso penal guatemalteco. Y la mayoría de legislaciones contemplan esta primera etapa del proceso penal como la investigación, porque es, podríamos decir, es el primer paso, es partir de una investigación para posteriormente arribar a las otras fases del proceso penal. Dice etapa inicial del proceso penal que designa la actividad de búsqueda de elementos probatorios para establecer la necesidad o no de formular acusación contra persona o personas determinadas por la comisión de un hecho criminal. Esta definición la plasmó el doctor César Barrientos Pellecer, que en paz descanse, que fue un gran jurista, un coautor del Código Procesal Penal actual, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Cámara Penal en su momento, y que lastimosamente pues tuvo una trágica muerte. Bien, entonces ya con estos elementos que hemos expuesto en la presentación, pues ya tenemos la idea, ya tenemos la noción de qué es la etapa preparatoria o la fase de investigación o de instrucción que realiza el Ministerio Público. Y si alguien nos puede apoyar con la lectura del artículo 309, tal vez Henry Vinicio,
el artículo 309 del Código Procesal Penal, que es a partir de esa norma en que se regula todo lo relacionado a la etapa preparatoria hasta el artículo 331. Ok, de acuerdo, licenciado. Leo el 309. Por favor. Procedimiento preparatorio, instrucción, artículo 309, objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. Gracias. Continuamos. El segundo párrafo. Segundo párrafo. El Ministerio Público actuará en esta etapa a través de sus fiscales de distrito, secciones, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría previstos en la ley, quienes podrán asistir sin invitación alguna a los actos jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de cualquier naturaleza que tiendan a la averiguación de la verdad, estando obligados todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus funciones. Muchas gracias, Henry. Bien, digamos, este artículo, les decía yo, 309, podemos correlacionarlo con el artículo 5, con el artículo 107 y con el artículo 124 del mismo cuerpo legal, es decir, del mismo Código Procesal Penal, que se relacionan debido a que en el artículo 5 pues se habla de los fines del proceso. En el artículo 107 se habla de el ministerio, la función que tiene el Ministerio Público en materia de investigación. Y en el artículo 124, pues a la reparación digna a que tiene derecho la víctima que es afectada por la comisión de un hecho delictivo. Bien, durante el procedimiento de investigación o la etapa preparatoria, pues ya dijimos que esta fase procesal corresponde con exclusividad al Ministerio Público, que es el responsable de investigar la comisión de todo hecho delictivo, especialmente la de acción pública. Y esta investigación está sujeta a una fiscalización por parte del juez de primera instancia penal, contralor de la investigación. Cuando el Ministerio Público, digamos, inicia su investigación para poder realizar algunas diligencias, requiere la autorización del juez. Y digamos, el Ministerio Público generalmente somete a consideración comúnmente se denomina, digamos, cuando el Ministerio Público somete su investigación al juez de primera instancia penal, pues le requiere el control jurisdiccional, es decir, solicita al juez de primera instancia, hoy jueces pluripersonales de primera instancia penal, que asuma el control judicial de esa investigación. Entonces, como puede ser, eso lo determinará cuando el Ministerio Público presente su petición, pues a cuál de los diferentes órganos jurisdiccionales pluripersonales que existen actualmente en la ciudad de Guatemala en materia penal le va a corresponder el control jurisdiccional de ese proceso o de esa investigación que realiza el Ministerio Público. Y el juez, la función del juez acá, pues es fiscalizar. Él funge como un árbitro de esa investigación para que esa investigación se desarrolle observando los principios, observando los derechos individuales, las garantías procesales de las partes o de los sujetos procesales durante el desarrollo de ese proceso penal. O sea, el juez contralor, por eso se le llama juez contralor de la investigación, porque va a tener bajo su responsabilidad esa función de ser un contralor del respeto
de garantías y derechos fundamentales, tanto del imputado, de la víctima y de los demás sujetos querellantes y partes civiles que están interviniendo en ese proceso penal. ¿Y cuáles son los fines de la investigación o de la etapa preparatoria? Pues ya vimos lo que dice el artículo 309, que establece pues la finalidad de esa etapa preparatoria, y el artículo 5 que se refiere a los fines del proceso. Bien, ahora, en cuanto al desarrollo de esa etapa de investigación, pueden darse circunstancias en las cuales el Ministerio Público necesita autorizaciones judiciales para practicar determinadas diligencias. Pues si bien es cierto, el Ministerio Público es el amo y señor de la investigación, la ley establece que hay circunstancias, hay actuaciones, hay diligencias que por sí mismo el Ministerio Público no puede realizar, sino que es necesaria o es imperativa la concurrencia de la intervención del juez o del órgano jurisdiccional contralor de la investigación. Por eso se dice acá autorizaciones judiciales que afectan garantías procesales, derechos individuales o bienes garantizados en la Constitución de la República de Guatemala y otras leyes. Es decir, que las autorizaciones judiciales básicamente son todas las resoluciones que el juez contralor de la investigación emite ante la petición o una o varias peticiones que le formule el Ministerio Público como parte de su investigación. Citábamos anteriormente el ejemplo de un allanamiento. Imaginémonos que el Ministerio Público está desarrollando su investigación y como parte de ella, pues determina que en el interior de una bodega se encuentran vehículos robados y que ahí, pues, aparte de los vehículos que han sido robados, pensemos en un delito de robo de vehículos, y que en el interior de esa bodega se encuentran los vehículos robados y otros elementos u objetos que tienen relación con el hecho delictivo. Entonces, para poder proceder a realizar ese allanamiento, el Ministerio Público necesariamente necesita esa autorización judicial y pues hace su planteamiento al juez y el juez analiza con los medios de investigación que el Ministerio Público le presente y con los argumentos que le exponga el fiscal en la audiencia correspondiente, el juez decide si autoriza o no ese allanamiento. Entonces, como vemos, esa diligencia de allanamiento es parte de la investigación del Ministerio Público, pero requiere la autorización judicial, amén que se dé una de las circunstancias que establece el artículo 190 del Código Procesal Penal, que habla de los casos de excepción, que en donde no es necesaria una autorización judicial para practicar un allanamiento, pues entonces no habría necesidad, pero la regla general es que la mayor parte de registros o allanamientos requieren orden judicial. Sin embargo, como les decía, el artículo 190 establece varias excepciones en las cuales pues no es necesario que se practique un allanamiento por orden judicial, sino que se puede realizar sin que exista esa orden judicial. Pero son casos muy excepcionales, siempre y cuando concurran las 5 causas o 4 causas que establece el artículo 190 del Código Procesal Penal. Pero también pueden hablarse de otros ejemplos. Imaginémonos que el Ministerio Público necesita, digamos, embargar cuentas bancarias del sindicato. No lo puede hacer directamente el Ministerio Público, sino que es necesario que el juez autorice el embargo de esas cuentas bancarias. O también podemos pensar en otros ejemplos, que durante la investigación el Ministerio Público necesite que el juez autorice la intercepción de comunicaciones telefónicas.
o las famosas escuchas telefónicas, como comúnmente se les denomina, que en la investigación, pues el Ministerio Público considera que es necesario que el juez autorice la intervención de llamadas telefónicas para escuchar si las personas que están siendo investigadas han intervenido, participado en la comisión del delito, están planificando o planificaron la comisión de ese delito, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas diligencias que el Ministerio Público no puede realizar por sí mismo, sino que es necesario que sean autorizadas por el juez, pues son las que se denominan autorizaciones judiciales. Y esas autorizaciones judiciales, pues definitivamente afectan garantías procesales y derechos individuales. En el caso del allanamiento, pues afectan la inviolabilidad de la vivienda que garantiza la Constitución de la República en el artículo 23. Y también la solicitud de embargo de cuentas, pues también afectan la libre disposición del dinero de la persona, pues al haber ya un embargo, pues ya no puede disponer libremente de esas cuentas bancarias de las que él disponía antes de ese embargo. O secuestro de bienes, ¿verdad? Secuestro de vehículos o de cualquier otro bien que esté en poder del sindicato, pues al ser secuestrado, pues se les apodera de ese bien y ya no podría utilizarlo. O bien el embargo de bienes inmuebles, fincas, eh, casas, etcétera, etcétera. Entonces, las autorizaciones judiciales, básicamente, el juez de contralores de investigación es el que las autoriza siempre y cuando las mismas procedan legalmente. A eso se refieren las autorizaciones judiciales. Ya poníamos los ejemplos anteriores de que en las cuales el Ministerio Público requiere una autorización judicial para poder practicar las diligencias, todas aquellas diligencias que requieran esa autorización judicial. También durante el desarrollo de la fase de investigación de ese proceso penal, pues surgen incidentes que, digamos, sobrevienen derivado del desarrollo de ese proceso penal. Por ejemplo, un incidente puede ser una recusación al juez, una excusa del juez, el planteamiento de una inhibitoria, de una declinatoria, o también una solicitud de conexión de casos, separación de casos, etcétera. Todas esas incidencias que se desarrollan o que se generan como consecuencia del desarrollo de ese proceso penal, que son los que se conocen como incidentes, es decir, y también las resoluciones judiciales que emita el juez, contralor de la investigación, durante el desarrollo del proceso o durante la etapa preparatoria, pues son esos incidentes, o sea, todas las incidencias que genera el desarrollo de ese proceso penal. Por ejemplo, la la solicitud de una orden de aprehensión, que el juez la autoriza, la práctica de la primera declaración del imputado y cualquier otra audiencia que pueda surgir en el desarrollo de ese proceso, pues son todos esos incidentes que se generan durante el desarrollo del proceso. Por ejemplo, si vemos el artículo 310 del Código Procesal Penal, si por favor, eh, Saraí Román nos puede apoyar con la lectura del artículo 310 del Código Procesal Penal, por favor, que puede ser también considerada como una incidencia durante el desarrollo de esa etapa de investigación. Sí, Lica, ahorita le digo. Muchas gracias. Artículo 310. Desestimación.
Cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo del delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado, quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetarla ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral con presencia del fiscal. Si el juez considera que la persecución penal debe continuar, ordenará al Ministerio Público realizar la misma, ordenando la asignación de otro fiscal distinto al que haya negado la persecución penal. En los casos en que no se encuentre individualizada la víctima o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. La desestimación no impedirá reabrir Ujú. Reabrir el procedimiento. Bueno, cuando dice, nuevas circunstancias, disculpe el licenciado, así lo ok, exija, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. muchas gracias. Bien, la desestimación es una figura, tal vez no es término figura, no es muy técnico utilizarlo, sino más que todo la desestimación es una institución jurídico-procesal que autoriza, que faculta al fiscal del Ministerio Público a archivar una investigación. Primero, porque dice la ley, porque el hecho denunciado no es delictivo, no reviste características de punibilidad. Es decir, que en la conducta exteriorizada por la persona no reviste caracteres o matices de comisión de hecho delictivo, ¿ya? Entonces, la ley dice cuando el hecho de la denuncia, querella o prevención policial no sea constitutivo de delito, si el hecho denunciado, les decía yo en una ocasión que si una persona presenta una denuncia al Ministerio Público porque otra persona le adeuda la cantidad de 100,000 quetzales y presenta su denuncia para que el Ministerio Público investigue, pues obviamente ese hecho denunciado no es constitutivo de delito, sino que si bien es cierto, hay una deuda y hay una obligación contraída por una persona a favor de otra, pues esa deuda debe ventilarse en la vía civil, ¿ya? Porque la misma Constitución también dice que por deuda no hay prisión, no hay persecución penal. Entonces, ese hecho denunciado no es delictivo, por lo tanto, pues al presentarse una denuncia en ese sentido o ante el Ministerio Público, el fiscal que está desarrollando la investigación, pues inmediatamente puede desestimar o archivar esa denuncia, por un lado. El otro supuesto que la ley exige para poder desestimar una denuncia, querella o prevención policial, dice, es que no se pueda proceder, ¿ya? Por ejemplo, que presenten una querella o una denuncia contra un funcionario público que goza de antejuicio. No se puede proceder a la investigación. ¿Por qué? Porque previamente hay que agotar las diligencias de antejuicio, ¿ya? Entonces, para poder desestimar una denuncia, una querella o una prevención policial, el artículo 310 exige dos supuestos. Uno, que el hecho denunciado no sea constitutivo de delito. Dos, que no se pueda proceder legalmente contra el sindicado o la persona denunciada o querellada por X y razón. En el caso de un funcionario público, de un alcalde que goza de antejuicio, pues no se puede proceder porque previamente hay que agotar las diligencias de antejuicio. También el artículo 310 faculta a que el fiscal pueda desestimar una denuncia, prevención policial o querella. Pero dice que el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de la presentación presentada a la misma.
comunicando la decisión a la persona denunciante y a la víctima o agraviado. La ley impone la obligación de que cuando se va a desestimar una denuncia, querella o prevención, se le informe, se le notifique al denunciante o al querellante y a la víctima, ¿ya? Para que ellos, si consideran de que no es legal, no es procedente la decisión del fiscal de desestimar, pues acudan al juez. Dice quien tendrá la oportunidad dentro de los 10 días siguientes a objetar ante el juez competente, lo cual hará en audiencia oral en presencia del fiscal. Si la víctima no está de acuerdo, por ejemplo, que se desestime su denuncia, pues le plantea al juez y en una audiencia oral y pública se discute si es procedente o no la desestimación. Sí, José Eduardo. José Eduardo quería opinar algo. Sí, le Perdón, Lick. escucho. Sí, le escucho. Lo que usted está explicando ahorita es una oposición a la desestimación. Ajá, así es. Se presenta como que fuera una querella de la misma forma, ¿verdad? Ajá. Sí, hay requisitos en efecto. Ujú. Sí, Eduardo, ¿algo más? Sí, lo que es Eduardo es cierto, que digamos, una petición y una audiencia donde se manifiesta la oposición. Es decir, que a través de esa oposición, sea la víctima o el agraviado, expone sus argumentos, porque considera de que el fiscal no tiene razón al haber desestimado su denuncia o su querella, ¿ya? Y el juez, luego de escuchar los argumentos tanto del fiscal como de la víctima o agraviado o denunciante o querellante, pues toma una decisión, si tiene o no razón la persona que se está oponiendo a esa decisión. Digamos, si el juez decide que no tiene razón el fiscal al desestimar, pues ordenará que el Ministerio Público continúe con la investigación. Y es más, pues incluso aquí se le está dando una facultad al juez de que pueda, digamos, solicitarle a la fiscal general o al fiscal general que designe a otro fiscal para garantizar la objetividad, la imparcialidad de la investigación. Porque sería inconveniente que el fiscal que desestimó continuara con la investigación. ¿Por qué? Porque él ya emitió un criterio, ya emitió una opinión y a su juicio, pues, no procede a investigar esa denuncia o esa querella y por eso desestimó. Entonces, hay esa oposición. Sí, Gabriel Martínez. Buenas noches, Lick. Gabriel Martínez. Sí, buenas noches, Lick. Por ejemplo, si hay una desestimación en un caso, digamos en un caso de violación, hay una desestimación, luego se oponen a esa desestimación. ¿Cuántas veces, digamos, si el otro fiscal igual vuelve a desestimar, cuántas veces se puede oponer, digamos, la víctima o el agresor a esa desestimación? Ya, él puede oponerse las veces que digamos, si se desestima 3 veces, en las 3 veces él puede oponerse. La ley no establece, digamos, un parámetro de decir, bueno, en la primera, en la segunda, sí, no. La ley, en cada desestimación que presente el fiscal puede haber oposición. Entonces, no, la ley no establece, no limita ese derecho. Y también algo importante que establece el artículo 310 es que en delitos graves, como el ejemplo que ponía Gabriel, violación, que es un delito grave, pues el fiscal no puede desestimar por sí solo, sino que en delitos graves el fiscal tiene que solicitar autorización al juez
para poder desestimar. Así establece la ley. Dice, en los casos en que no se encuentre individualizada la víctima de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. Es decir, que quede bien claro que la desestimación la puede hacer el fiscal directamente, sin que intervenga un juez, si es que no hay oposición. Si no hay oposición, pues el fiscal determina, desestima la denuncia, la querella y archiva el expediente, si no hay oposición. Si hay oposición, pues se acude a través del juez y el juez es el que decide si, digamos, el fiscal tuvo o no razón al desestimar. Y en delitos, y en los casos, dice la ley, en los casos en que no se encuentre individualizada la víctima, es decir, que no se desconoce quién es la víctima, y o cuando se trate de delitos graves, el fiscal deberá requerir autorización judicial para desestimar. Entonces hay dos formas de desestimar una denuncia o una querella. Una que hace directamente el Ministerio Público a través del fiscal correspondiente, si no hay oposición, y archiva el expediente, o la denuncia o la querella. Y cuando la víctima no se haya identificado, no se haya individualizado por X o Y razón, no se sabe quién es, y cuando se trate de delitos graves, pues entonces sí hay que pedir autorización judicial para que el juez decida si al lugar o no a esa desestimación. Y algo importante es lo que establece el último párrafo, no, el tercer párrafo de la que se refiere a la desestimación, que en efecto es el último. Dice, la desestimación no impedirá reabrir el procedimiento cuando nuevas circunstancias así lo exijan, ni eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Si bien es cierto que una desestimación temporal o provisionalmente puede, digamos, tener como consecuencia el archivo de la denuncia o la querella, esto no implica de que se cierre irrevocablemente, como ocurre con un sobreseimiento, sino que en este caso, pues si más adelante la investigación aporta, el Ministerio Público durante la investigación aporta mejores medios de investigación que determinen que el hecho denunciado sí es delictivo y que sí se puede proceder contra el imputado, pues se reabre el proceso, la investigación y el proceso penal continúa. Entonces, esa pues es una de las garantías que podríamos decir en cuanto a la desestimación, que no cierra en forma definitiva el proceso penal. Sí, Gabriel. Perdón, y cuando el juez autoriza la desestimación, ¿a eso no hay oposición o sí se puede oponer? Pues sí se puede impugnar. Acá veámonos a lo que vámonos a los medios de impugnación que establece a partir del artículo 402 del Código Procesal Penal, que habla a partir de que el recurso de reposición, también habla de apelación, el artículo 404, que habla de los medios por los cuales una persona puede impugnar las decisiones de los jueces. Si vemos rápidamente el artículo 402 y le da lectura a Gabriel y luego vemos el 404. Perfecto. Dice, el artículo 402, procedencia y trámite. El recurso de reposición procederá contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda. Se interpondrá por escrito fundado dentro del plazo de 3 días y el tribunal lo resolverá de plano en el mismo plazo.
Generalmente, y aquí Generalmente, y aquí es a través del recurso es de a través del reposición recurso de que plantean en la reposición. misma audiencia. ¿Es así, José Eduardo? ¿Es aquí José Perdón, Lick. Eduardo? ¿Me puede apoyar? Sí, Lick, Que dígame, repite. en los casos de desestimación que es autorizada por el juez o no, en los casos de delitos graves, si el juez autoriza la desestimación o la deniega, la pregunta es que si se puede impugnar. Yo diría que sí se puede impugnar. Sí, sí se Generalmente puede. es el recurso de reposición el que plantean en la misma audiencia. Sí, correcto. ¿Es así? Eso sí es en la misma instancia. Y si no, Ujú. pueden proceder a una segunda instancia, ¿verdad? En una sala de apelaciones. Pueden Ajá. emitir una apelación especial, ¿verdad? Un recurso de queja. Ujú, ¿O qué ujú. otro recurso? Sí, o una Bueno, apelación. o podrían irse también al amparo, agotada Sí, la hago. vía ordinaria. Correcto, así es. Sí, digamos, por la experiencia que usted tiene en el juzgado, es muy frecuente que, digamos, el juez tenga que intervenir en las desestimaciones o, o Mire, sí, así les soy bien honesto. Yo, de hecho, yo trabajo autos de desestimación. ajá, Y, mire, por lo regular, sí, siempre le puedo decir que un 80% de las solicitudes de desestimación es porque no se logra individualizar a la al víctima. víctima, porque no hay ningún medio para poder proseguir con la investigación. Ujú, Y también porque la parte agraviada pierde interés en el proceso, ¿verdad? Ya no le da seguimiento. ujú, Y también, también tengo entendido que ellos tienen un plazo también por el tema de la mora judicial, que ujú, cuando tienen más de 5 años también solicitan desestimaciones. ujú, Eh, Aprovechando, ¿verdad? Y si todos tienen por ahí su código procesal a la mano y si tienen en el artículo 310, yo lo tengo ajá, así marcado de la siguiente forma. ujú, Dice que cuando el hecho de la denuncia crea prevención policial fue lo que vimos en la clase anterior, entonces ahí le ujú, podrían remontar el artículo el 297, el 302 y el 304. ujú, De ahí dice que da dos opciones, cuando no sea constitutivo de delito, que es la primera, ujú, o no se pueda proceder. Esas son las dos causas de ajá, desestimación. ajá, Posteriormente dice, el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes de presentada la misma. O sea, en sede fiscal vienen y presentan la desestimación ujú, dentro de los 20 días siguientes. Y ahí dice que tienen que comunicar, o sea, ya notificada de la decisión a la persona denunciante o víctima o agraviado, tendrá la oportunidad, después de la comunicación o de la notificación, de 10 días, también pueden remarcar ese plazo, de los ujú, 10 días siguientes para objetarla. O sea, en esos 10 días es cuando vienen y presentan o plantean lo que yo le mencionaba, la oposición a la desestimación. Y esa se ujú, presenta de la misma forma que una querella, van al centro de servicios auxiliares, presentan su memorial en el que vienen y plantean la oposición, la detallan, ya el centro viene, gestión penal viene y sortea y se lo da a alguno de los juzgados de primera instancia. ujú, Posteriormente toman control jurisdiccional en el juzgado de primera instancia y les dan audiencia a ambas partes. Por lo general, las oposiciones a las desestimaciones no se dan audiencias, se evacúa audiencia por escrito, ujú, porque realmente es muy complicado y también por principios de celeridad, el medio más expedito muchas veces es el escrito, ¿verdad? ujú, Luego en el segundo párrafo también podrían remarcar que hay lo que usted decía, ¿verdad? Que hay dos otro, casos en los que no se puede desestimar unilateralmente en sede fiscal, sino que se tiene que solicitar la autorización de un juez, y es cuando no se encuentra individualizada la víctima o cuando son delitos graves. Entonces ahí no puede unilateralmente el fiscal desestimar en la sede fiscal, ¿verdad? Sino que debe requerir la autorización
al juez, ¿verdad? Ajá. Ujú. Entonces, Perdón. yo creo, pues, como le digo, mire, por lo regular siempre se autorizan las desestimaciones. Hay Ujú. veces que hay oposiciones a la desestimación, y, pero por lo regular no se llegan a plantear recursos, Lick. O sea, No. y también y cuando el juez no autoriza la desestimación, sí se solicita al fiscal que conozca, que se continúe con la investigación, porque él Ujú. considera que sí se puede continuar con la investigación, y se solicita que se nombre un nuevo fiscal para que continúe con el proceso. Y el Ujú. proceso siempre se queda dentro del mismo juzgado que ya tomó control jurisdiccional. Ujú. Eso, Lick. Ok, gracias. Sí, más que todo aquí, a la pregunta que planteó Gabriel, si digamos el juez sea que confirmara la desestimación o la denegara, pues sí es impugnable. Y generalmente, pues el artículo, el recurso que se plantea es de la reposición en la misma audiencia que, digamos, se desarrolla para ese efecto. Si no estuviera presente, digamos, la parte afectada, pues entonces habría que plantearla por escrito o la reposición dentro del plazo de 3 días. Pero si está presente en la audiencia, es el momento procesal en que debe plantearlo. Y si no lo plantea, pues ahí perdería su derecho de ya no poder hacerlo por escrito posteriormente. ¿Por qué? Porque esa decisión, de acuerdo al artículo 404, no está entre los supuestos de que es apelable, ¿ya? El artículo 404 establece qué casos, qué resoluciones se pueden apelar a través del recurso, valga la redundancia, de apelación. Más adelante vamos a ver todo lo relativo a los recursos, plazos, resoluciones contra las cuales se interponen, etcétera, etcétera. Bien, entonces, eso es en cuanto a la desestimación. Además de eso, también es importante señalar que, digamos, en el artículo 311, que habla de los efectos, que dice la resolución que ordene el archivo no podrá ser modificada mientras no varíen las circunstancias conocidas que la funden o se mantenga el obstáculo que impida la persecución, sin perjuicio de las facultades de oportunidad otorgadas al Ministerio Público conforme a este código. El juez, al ordenar el archivo, remitirá las actuaciones nuevamente al Ministerio Público. Es decir, desestimada una denuncia o una querella, no puede variarse esa decisión si es judicial o ministerial. Si es judicial, pues salvo que, como dice la ley, el juez al confirmar la desestimación, pues remite el expediente al archivo, al Ministerio Público. Si es en sede fiscal, pues, digamos, tampoco puede reactivarse la persecución penal si no varían las circunstancias, si no hay ninguna modificación que altere, modifique, digamos, las circunstancias primitivas, pues definitivamente no puede reactivarse una investigación. Bien, y luego el artículo 312 habla de la incompetencia que tiene relación con lo que es la declinatoria, la inhibitoria, etcétera. Y algo importante es lo que establece el artículo 414, que durante la investigación que habla del carácter de las actuaciones. Sí, tal vez Evelyn Arminda nos apoya con la lectura del artículo 314. Sí, claro, Lick. Artículo 314. Carácter de las actuaciones. Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado. Las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponde al incumplimiento de esta obligación,
será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la ley del organismo judicial y disposiciones reglamentarias. Gracias. Muy bien. Sigamos. Está bien. El Ministerio Público podrá dictar las medidas razonables necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que esté investigando un delito, a fin de evitar la contaminación o destrucción de rastros, evidencias y otros elementos materiales. No obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad y si no hubiera auto de procesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para determinada diligencia la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo que no podrá superar los 10 días corridos. El plazo se podrá prorrogar hasta otro tanto, pero en este caso los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva, a pesar del vencimiento de los plazos establecidos. Cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el Ministerio Público podrá disponerla con mención en los actos a los cuales se refiere y con la limitación prevista en el párrafo anterior, por el tiempo absolutamente indispensable para cumplir el acto ordenado. Los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el Ministerio Público acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva. Muy bien. Bien, como pueden apreciar que de acuerdo al artículo 14 de la Constitución también, que habla de que todas las actuaciones son públicas únicamente para el imputado o abogado defensor y las partes que intervienen en el proceso. Y lo desarrolla y reafirma el artículo 314 del Código Procesal Penal. Sin embargo, pues también la ley en el artículo 314, que sufrió modificaciones porque se introdujo lo que se conoce comúnmente con la reserva de los casos, ¿verdad? Donde la ley ya permite que en casos determinados se pueda, digamos, el juez acordar es decir, a petición del Ministerio Público, la reserva de casos, y eso es muy común últimamente en muchos casos en donde se tienen bajo reserva, ¿ya? Y la ley también habla de que la reserva pues tiene un plazo o un periodo de duración que puede ser, digamos, ampliado a petición o a requerimiento del Ministerio Público. Y esa reserva pues puede ser de total o parcial de las diligencias, ¿verdad? Quizá aquí es importante la experiencia de Eduardo. Sí, Eduardo, diga. No, yo lo hago a modo de sátira, que ahora con No, lo de está la bien. coyuntura actual, Ya. que ahora Ah, ni a los sindicados, cuando están en reserva, sí, ni a los sindicados les dan intervención. sí, y eso es una violación flagrante al derecho de defensa o al derecho de la víctima cuando a veces no se les da, digamos, no se les permite tener acceso. Y digamos, es que no puede negársele al imputado o a la víctima tener acceso al expediente. Ellos tienen un interés directo, un interés personal. Está, digamos, en juego sus derechos, sus garantías. Entonces, por lo tanto, no puede negársele. Y digamos, si pensamos en el sindicado, pues, ¿y sobre qué va a versar él su derecho de defensa si no tiene conocimiento ni de las imputaciones que le están formulando, ni de los medios de investigación con que cuenta el ente investigador que fundamentan en un momento dado su participación en la comisión de ese hecho delictivo? Ya creo yo que actualmente existe un abuso de ese derecho de digamos, de reserva, ya que no en todos los casos pues se debe tener bajo reserva, porque eso implica pues una flagrante violación del acceso al proceso por parte de los sujetos procesales constitucional y legalmente facultados para tener la posibilidad de ver las actuaciones.
ya que la limitación que establece tanto la Constitución como el Código Procesal Penal es a las personas ajenas o extrañas a ese proceso penal. Pero el sindicado, la víctima, el abogado defensor, el Ministerio Público, pues, deben de tener ese acceso sin más limitaciones que las que establece la ley y la Constitución. Bien, entonces, luego de eso, pues ya también en la etapa de investigación o en el proceso, dice Boris que habrá alguna iniciativa para modificar esta reserva. Pues la verdad es que yo pienso que sería innecesario, porque la ley es clara, la Constitución, el artículo 14 y el artículo 314 son bien claros, que dice el primero: todos los actos de investigación serán reservados para los extraños. Y además dice el segundo párrafo: las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les ha acordado intervención en el proceso, los defensores, los mandatarios, ya, etcétera. Y el artículo 14 de la Constitución claramente establece y dice: toda persona inocente, el segundo párrafo, dice: el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido por los interesados en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Eso dice la Constitución. Y el Código Procesal Penal, si bien es cierto, se puede justificar que en delitos de crimen organizado, en delitos contra la narcoactividad, en otro tipo de delitos considerados graves, pues la ley modificó el artículo 314 modificado y se implementó lo relativo a la reserva, ¿ya? Pero la reserva implicaría que, de acuerdo a lo que dice la ley, porque la ley en el artículo 314 no dice que la reserva no implica el no tener acceso a las actuaciones por las partes o los sujetos procesales, ¿ya? Porque dice: el Ministerio Público podrá dictar las medidas razonablemente necesarias para proteger y aislar indicios en los lugares en que se esté investigando un delito, a fin de evitar la contaminación o destrucción de rastros o evidencias, etcétera. Dice: no obstante, siempre que la publicidad entorpezca el descubrimiento de la verdad, y si no hubiere autoprocesamiento, el Ministerio Público podrá disponer para determinada diligencia, dice, no dice todas las actuaciones, la reserva total o parcial de las actuaciones por un plazo, bueno, que habla de total o parcial, por un plazo que no podrá superar los 10 días corridos, etcétera, etcétera. El plazo se podrá prorrogar hasta que por otro tanto, pero en este caso los interesados podrán solicitar al juez que ponga fin a la reserva. Si las partes consideran que la reserva se prolonga en el tiempo y que eso afecta sus derechos, sus garantías, pues pueden solicitar al juez que le ponga fin a esa reserva. La ley lo faculta, la ley lo permite, ¿ya? De manera que, digamos, la reserva no significa, y además la ley establece una prohibición a las partes que intervienen en el proceso, que no pueden revelar las actuaciones de las cuales tienen conocimiento, y si lo hacen, pues incurren en responsabilidad penal, ¿ya? Incluso aquí, en el último párrafo dice: los abogados que invoquen un interés legítimo deberán ser informados por el Ministerio Público acerca del hecho que se investiga y de los imputados o detenidos que hubiere. A ellos también les comprende la obligación de guardar reserva. Pero sí deben de tener acceso a las actuaciones. Sí, Manuel. Vic, por eso es que le preguntan a uno cuando va a un juzgado a requerir información, que si uno está personado en el caso.
Sí, en efecto, porque si usted no está personado ni tiene ninguna intervención o no es parte en el proceso, obviamente no. Por muy abogado y penalista que sea, pero si no es defensor ni es abogado de la víctima, ni se le ha otorgado como abogado del querellante alguna intervención o ha sido admitido como sujeto procesal en ese proceso, valga la redundancia, no puede tener acceso a ese expediente. Bien, otro de los aspectos importantes del desarrollo de un proceso en la investigación es el anticipo de prueba, que está normado en el artículo 317, 318, 348 del Código Procesal Penal. ¿Y qué es el anticipo de prueba? ¿O en qué consiste el anticipo de prueba? Podemos ahí, si quieren ustedes, anotar lo que es un anticipo de prueba. Hay tantas definiciones de lo que es un anticipo de prueba, pero en términos muy generales, se dice que, por ejemplo, el autor Claría Olmedo, Jorge Claría Olmedo, como les digo, pueden ustedes anotar que este autor, eh, Jorge Claría Olmedo, dice que el anticipo de prueba consiste en anticipar la recepción de algunas pruebas. Decía, repito, anticipar la recepción de algunas pruebas para hacer posible su introducción en el debate por medio de lectura. Vamos a poner algunos ejemplos y explicar un poquito más de esto. Pero, digamos, esa es una definición. Otra definición también la da un autor que es Manuel Miranda, y dice que básicamente el anticipo de prueba consiste en aquella que se realiza en un momento anterior al inicio de las sesiones del juicio oral, motivado por la imposibilidad material de practicarlas en este acto. Esa es una definición de otro autor, de Manuel Miranda. Un apellido menos raro el segundo, pero no. Digamos, él dice que el anticipo de prueba consiste en aquella prueba que se realiza en un momento anterior al inicio de las sesiones del juicio oral, es decir, antes del debate, motivado por la imposibilidad material de practicarlas en ese debate o en ese juicio. Y también algunos otros autores señalan que el anticipo de prueba, más que todo, dice, son aquellos actos que por su naturaleza y característica son considerados actos definitivos o irreproductibles, que habiéndose realizado antes del debate, tienen valor probatorio para fundamentar una sentencia. Eso, básicamente, por eso se llaman anticipo de prueba, y vamos a explicar. De acuerdo a la teoría, a la teoría del proceso penal o a la teoría del proceso, o más que todo, podríamos decir, a la doctrina del derecho procesal, la prueba se produce en el juicio, la prueba se produce en el debate. Esa es la etapa idónea para producir la prueba, porque esa prueba ahí se presenta, ahí se discute, ahí se fiscaliza y ahí se valora. Sin embargo, la ley, el Código Procesal Penal en el artículo 317, 318 y 348 permiten que algunas diligencias, algunas pericias, algunos reconocimientos o algunas declaraciones se desarrollen en la etapa preparatoria o en la etapa de investigación e incluso en la preparación del debate, y que éstas adquieren la característica de prueba, no obstante no haberse diligenciado o practicado en la etapa del juicio oral y público o debate, donde generalmente se produce la prueba. Por eso es que se llama anticipo de prueba, porque va a tener la característica de prueba, pero que esa prueba no se produjo en el juicio oral y público, sino se produjo en una fase anterior, en este caso, en la etapa de investigación o preparatoria. Por eso se llama anticipo de prueba. Y como decían los autores,
El anticipo a prueba básicamente se da porque no es posible practicar esta prueba en el juicio oral y público o en el debate. Porque, digamos, por la imposibilidad material que ello implica, por un lado, y por otro, porque son considerados actos definitivos e irreproductibles, ¿ya? Y por tener esas características, se realizan en una etapa distinta a lo que es el juicio oral y público. En este caso, en la etapa preparatoria. Por ejemplo, hay varios ejemplos, pero pensemos en dos concretamente. Uno puede darse, imaginémonos que, digamos, la víctima de la comisión de un acto delictivo sea una persona extranjera y que está de paso por Guatemala. Y que lo más probable es que si está de paso por Guatemala, pues estará una semana o 2 semanas, qué sé yo. Y que lo más probable es que no va a estar presente en el país cuando se desarrolle el juicio oral y público. Imaginémonos que el delito se comete hoy y ya, pues de aquí a que llegue a juicio oral y público este proceso será hasta el próximo año. Y obviamente el afectado, el agraviado, no va a estar en el país cuando se realice el debate. Entonces, como esa es la víctima y su declaración es importante para el esclarecimiento de la verdad, se puede recibir su declaración como anticipo de prueba en la fase de investigación. Para que esta declaración que él exponga se plasme en un acta y esa acta se introduce en el de juicio oral y público ya cuando se esté desarrollando ese juicio oral y público y se presente esa declaración por escrito en el juicio y es aceptada como prueba. Otro ejemplo puede ser en los delitos de narcoactividad, delitos, digamos, que regula la ley contra la narcoactividad. En la práctica y en la realidad, muchas veces el análisis y la incineración de la droga se hace como anticipo de prueba, como un peritaje. ¿Por qué? Porque muchas veces no se puede esperar a que llegue el debate para poder realizar ese análisis y esa incineración de la droga para determinar la cantidad, su pureza, calidad, etcétera, etcétera. Y también en un momento dado su valor pecuniario. Pero, digamos, entonces hay mucho riesgo de que si se espera que esa diligencia se practique hasta el día del juicio, pues pueda darse el caso que la droga sea sustraída, que la droga sea alterada, que la droga sea cambiada, digamos, si es cocaína, se cambie por harina, por maicena, o qué sé yo, o bien los cárteles pueden sustraerla, digamos, como se han dado casos en otros lugares en donde los cárteles de la droga, pues, con hombres fuertemente armados van a sustraer la droga donde se encuentre depositada, etcétera. Entonces, en esos casos, pues, se puede dar esa incineración, ese análisis de incineración de droga como anticipo de prueba, o bien una reconstrucción de hechos, de reconstruir cómo ocurrieron los hechos, se puede dar una diligencia judicial como anticipo de prueba. Y vamos a leer lo que dice el artículo 317 y 318, pero previamente le vamos a otorgar la palabra a José Eduardo, que ya ha pedido la misma. También otro ejemplo de anticipo de prueba también es la destrucción de municiones. Exacto. Sí, es cierto. Yo también les quería contar otro ejemplo, ¿verdad? También del anticipo de prueba. Sí, diga. Esta semana también trabajamos nosotros en el juzgado de una menor de edad que presenció un hecho armado, ¿verdad? Donde hubo una persona fallecida. Entonces, los padres de la niña autorizaron que ella diera su declaración, ya que ellos se iban como fue en una zona roja, ellos se iban a mudar de
de la ciudad capital, ¿verdad? Y se iban a ir a un departamento, y entonces ellos más adelante no garantizaban que ellos pudieran prestar, que ellos pudieran autorizar para que la niña hiciera su declaración en el debate. Entonces viene y se hace la diligencia, ¿verdad? Para que la niña Exacto. pudiera hacer su Declare. declaración como anticipo de prueba. Ajá, gracias. Sí, es cierto. Y también podemos pensar en la declaración de un testigo presencial que póngale que esté en fase terminal y que si lo más probable es que no llegue, según diagnóstico médico y clínico, no llegue a poder al debate, a declarar por su estado de salud, y que lo más probable es que cuando el debate se realice ya él ya no pueda existir físicamente, es decir, haya fallecido. Pues y como es testigo presencial y es importante su declaración, también se podría recibir como un anticipo de prueba. Bien, en cuanto al anticipo de prueba, los requisitos los establece el artículo 317 y 318, que habla de casos de urgencia. Y el artículo 348 señala que aún en la fase de preparación del debate se puede dar de oficio un anticipo de prueba o al requerimiento de una de las partes. En cuanto a la duración de la etapa preparatoria, la etapa de investigación, por favor veamos rápidamente el artículo 323 y 324, 324 bis del Código Procesal Penal. Alguien que le dé lectura, por favor, esos artículos. Vamos a ver. Licenciado, ¿lo puedo leer yo? Por favor. 323 dijo, ¿verdad? Sí. 323, duración. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Sigamos con el 324 bis, Artículo, o 23, 24, 24 bis. Artículo 324, petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Artículo 324 bis, control judicial. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para que lo proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo... Sí, siga, por favor. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Gracias. Bien, solo en relación al artículo 324 es el último párrafo, no, la última línea del segundo párrafo que habla del Consejo del Ministerio Público. Recordemos que el Consejo del Ministerio Público ya no existe, pues prácticamente fue suprimido de conformidad a la reforma que tuvo la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces ese párrafo está de más.
Bien, en cuanto entonces a la duración del procedimiento preparatorio o la investigación, que quede bien claro, es de 3 meses cuando se ha dictado prisión preventiva y está guardando prisión el sindicado. Si hay prisión preventiva y él está guardando prisión, el plazo de duración del procedimiento preparatorio de investigación es de 3 meses. Si el sindicado está gozando de libertad debido al otorgamiento de medidas sustitutivas que regula el artículo 264 del Código Procesal Penal, el plazo de investigación es de 6 meses. ¿Ya? Y si no hay persona, como dice el último párrafo del artículo 324 bis, si no existe vinculación procesal mediante prisión preventiva o medida sustitutiva, es decir, que hay una investigación, pero no hay sindicado ligado a proceso, ni con libertad por otorgamiento de medida sustitutiva, el plazo de la investigación no está sujeto a plazos, es decir, es indefinido, ¿ya? El plazo de investigación es indefinido cuando no hay persona vinculada a proceso penal. No existe autoprocesamiento en su contra, digamos. Ni hay prisión preventiva ni medida sustitutiva. Entonces, que quede bien claro, ¿cuáles son los plazos, Manuel Chile? ¿Cuáles son los plazos que dura la etapa preparatoria? ¿O cuál es el plazo de duración de la etapa preparatoria? A los 3 meses dictado el auto de prisión preventiva, Ajá. también bajo, también dice que publicado, el Ministerio Público publicado no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez bajo su responsabilidad dictará resolución. Nos estamos guiando por las tangentes. Concretos, 6 meses si hay prisión, si no hay, digamos, prisión preventiva, ni autoprocesamiento, ni medida sustitutiva. Si hay prisión preventiva, autoprocesamiento, es de 3 meses. Si hay medida sustitutiva y el sindicado goza de libertad, 6 meses. Si no hay persona vinculada a proceso penal, ni prisión preventiva, ni medida sustitutiva, el plazo es indefinido. Entonces, 3 meses, 6 meses y plazo indefinido. Esos son los plazos de duración de la etapa preparatoria. Los actos conclusivos que el Ministerio Público puede presentar al concluir su investigación, que lo vamos a ver en las el próximo martes, que el jueves abordamos otro tema y si nos aguantamos, pues entramos ya a conocer lo que es la solicitud de apertura a juicio y formulación de acusación, el sobreseimiento, la clausura provisional, el procedimiento abreviado, criterio de oportunidad y suspensión de la persecución penal, que son los actos conclusivos que el Ministerio Público puede plantear al concluir su investigación. ¿Estamos claros con esto? Sí, licenciado. Bien, entonces agotamos el tema de esta noche y estaríamos prácticamente reanudando nuestras actividades el próximo jueves, cuando analicemos ya otro tema de los que ya empecemos a ver las medidas de coerción para luego entrar a la etapa intermedia y analizar lo que es los actos conclusivos que plantea el Ministerio Público al concluir su etapa de investigación o el procedimiento preparatorio, y con estos actos conclusivos se da inicio a la etapa intermedia que vamos a ver la próxima semana. Bien, si no hay dudas y preguntas, entonces agotamos nuestra sesión de esta noche y nos saludamos el próximo jueves. Muy bien, licenciado. Buenas noches. Gracias, Buenas licenciado. noches. Buenas noches. Buenas noches, buen descanso. Feliz noche, Lic. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.